Hoy estamos aquí en este lugar, hemos sido convocados a estas horas de la madrugada. Ya había algunos que son las horas de la madrugada y hemos sido convocados en esta mañana para tener una celebración especial. Hemos estado viendo por ahí durante toda esta semana, incluso aquí en las calles de Guadalupe, en nuestra ciudad de Zacatecas, cómo se han estado llevando a cabo una serie de actos distintos, ¿verdad? Conmemorando y celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Y el día de hoy estamos emocionados porque estamos en este lugar para seguir celebrando y agradecer a nuestro lindo Dios por haber entregado su vida. Pero sabe, hoy estamos aquí contentos y emocionados porque ni aún mismo la muerte pudo detener a nuestro Dios, y Él se levantó de en medio de los muertos, y por eso usted y yo estamos hoy aquí. Vivimos porque nuestro Redentor vive, y eso es un motivo de alegría grandísimo para cada uno de nosotros. Así que nos emociona mucho estar aquí. Dale un codacito a alguien que está al lado. Y es que no podemos iniciar sin codacito. Dale un codacito ahí a alguien y dile agárrate, porque se te va, agárrate porque se te va. Y bueno, ¿qué te parece si para poder iniciar este mensaje, al cual he titulado Resucitó, vamos a la palabra del Señor a dar lectura a una linda porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 15, ¿vale? Vamos a dar lectura a la nueva versión internacional, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero desde el conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Mira, para poder entender un poquito el acontecimiento de la resurrección de nuestro Dios, es importante que podamos ir hasta el origen de los tiempos. Amén. Y es que hemos compartido y hemos hablado un gran número de ocasiones aquí en la iglesia cómo es que Dios crea al hombre, crea a Adán, crea a Eva, los pone en el huerto del Edén y les dice: pueden comer de todo el fruto que hay en este lugar, con excepción de un árbol, ese que ven ahí. De ese no, del árbol del conocimiento del bien y el mal no podrán comer, porque de cierto, si comen de ese árbol van a morir. Sabemos que Eva es engañada por la serpiente, que le dice: no te creas, Dios no quiere que comas de ese árbol porque luego vas a ser igual que él. Y total, engaña a Eva y comen de ese árbol que Dios les dijo que no podían hacerlo. Y Dios había dado ya una condena. ¿Qué dijo? Si comen de ese árbol, de cierto van a morir. Dice la palabra del Señor que Dios desterra a Adán y a Eva del huerto del Edén, de donde ellos estaban. Los saca de ese lugar y ya ven que los condena. Le dice al hombre: con el sudor de tu frente vas a chambear y conseguir alimento. Y a la mujer le dice: y tú y tus hijos con dolor los vas a parir. Les da una condena, ¿sabe? El Señor a Adán y a Eva los destierra del huerto del Edén. Sin embargo, quedó pendiente una condena. ¿Sabe cuál era la condena? La condena de muerte. Había algo que se tenía que pagar. Y sabe, la palabra del Señor, cuando habla de muerte para con Adán y Eva, no se refiere precisamente a una muerte física únicamente como la conocemos, sino que la palabra del Señor está hablándonos de una muerte eterna. Y Dios no quería que Adán y Eva pasaran por este momento, que pasaran por ese acontecimiento. Y es por eso que Cristo Jesús vino aquí a la tierra a nacer, a vivir como cualquier otro de los hombres de su tiempo, para poder entregar su vida en sacrificio por la humanidad. Este es el hecho por el cual Cristo Jesús vino a la tierra, y es importante que podamos conocerlo. La Biblia nos dice en el libro de Juan capítulo 3 y versículo 16 algo tan lindo. Este versículo es conocido como el corazón de la Biblia, como las escrituras completamente compactas en esta porción de las escrituras. Y fíjese lo que dice. Yo sé que usted se sabe Juan 3:16 en la Reina Valera, pero vamos a leer la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. El acta de decreto de muerte que había sido dada para con Adán y Eva no era únicamente para ellos. Era un acta de condena de muerte que había sido dada para la humanidad. Pero dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer, que el amor del Señor ha sido tan grande para con los hombres. El amor de Dios ha sido tan grande para usted y para mí, que dice las Escrituras que el Padre decidió entregar y enviar a su Hijo único, para que todos los que creyeran en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ninguno se perdiera, sino que tuviéramos vida. ¿Y vida qué? Eterna. Es decir, que no tuviéramos que atravesar una muerte eterna, como la condena que había sido dada ya para Adán y Eva a causa de su desobediencia, sino al contrario, que pudiéramos tener vida y vida eterna. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Cristo Jesús viene y nace aquí en la tierra, y viene y lo hace a través de una mujer. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Se llamaba María, una mujer que sin duda era excepcional y con un lindo corazón delante del Señor, porque para que Dios haya puesto sus ojos sobre ella para venir y nacer a este mundo, de verdad que tuvo que haber sido una mujer impresionante. Amén. Pero recuerde que la palabra del Señor nos habla en todo el tiempo que estamos delante de un Dios, delante de un Jesús que es 100% Dios, 100% hombre. Y a nuestro Dios le plació venir a la tierra y nacer a través de esta mujer, utilizarla como un instrumento y venir para cumplir su ministerio. Cuando Jesús tuvo 30 años, Él inició la obra y el ministerio por el cual Él vino aquí a la tierra. La palabra del Señor nos narra que cuando Jesús tuvo esta edad, Él viene a las aguas del río Jordán. Ahí había un hombre que predicaba acerca de este rey que venía a traer libertad al pueblo de Israel y que bautizaba a las personas en las aguas del río. Él decía: arrepiéntanse de sus pecados. Un hombre que se llamaba Juan, y como bautizaba a las personas era conocido como Juan el Bautista. Ay, ay, ay. Haga de cuenta, por ejemplo, yo que vendo celulares, ¿cómo me conocería usted? Miguel el guapísimo. Es que vende celulares y voy a ir triste. ¿No? ¿Verdad que sí voy a ir triste? El pastor de Amazing podría sonar lindo, ¿verdad? Ok. Pues Juan el Bautista bautizaba a las personas, y dice la palabra del Señor que él iba preparando el camino porque había de venir el libertador de Israel. Llega Jesús cuando tiene 30 años con Juan y le dice: Juan, quiero que me bautices. Pero ¿qué cree que dicen las Escrituras? Que Juan dice: no, Señor, yo no soy digno ni siquiera de desatar o atar las correas de tus sandalias. Yo necesito más bien que tú me bautices a mí. Y Jesús dice: no. Él quiso dar un ejemplo para la humanidad y dice: bautízame tú. Y es bautizado en las aguas del río Jordán. Y a esta edad de 30 años es cuando Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra. Después de este acto, Jesús elige a sus discípulos. Hay una serie buenísima que está ahora en Netflix que se llama The Chosen. ¿Alguien ha visto esta serie? ¿Algún capitulito por ahí de Chosen? Está buena, ¿eh? Si no la ha visto, véala porque está padrísimo. Habla de estos tiempos de Jesús precisamente, cómo Él va eligiendo a sus discípulos y todo eso, pero le mete el drama. Ya ve que a nosotros nos gusta el drama. Dígame si a usted le gusta el drama. Yo creo que es humano. Si a usted le gusta el drama, ¿cómo no? ¿A poco no se quedaba picadísimo ahí en los finales de viernes en la telenovela? ¿Va que sí? Yo sé que a usted le gusta el drama. Entonces está padrísima esta serie de The Chosen. Sígala porque habla precisamente de esto, ¿va? La palabra del Señor nos dice entonces que Jesús elige a sus discípulos y comienza a hacer obras, comienza a hacer milagros, comienza a hacer prodigios, comienza a compartir con el mundo, comienza a compartir con las personas el mensaje de amor, de salvación y de vida eterna. Y junto con esto, Él hacía milagros para con las personas. Resucitó muertos, sanó paralíticos, sanó leprosos, liberó endemoniados. Hizo cosas espectaculares. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba dando testimonio de su palabra a través de su vida, pero también estaba dejando certificados por si te quedó duda. Déjate levantar un muertito. Sí.
deja sano a aquel leproso. ¿Verdad? Esto hacía Jesús. Por eso había tantos milagros, había tantos prodigios, había tantas sanidades, porque el Señor estaba compartiendo su palabra, estaba diciéndole a las personas que volvieran su corazón al Padre, pero estaba dejando también testimonio de lo que estaba haciendo. Pero ¿qué cree usted? ¿Verdad que siempre hay alguien que cuando usted se levanta a hacer algo, a alguien no le gusta? ¿A usted le ha pasado? Que cuando no está haciendo nada ni quien lo tope, ¿verdad que sí? Pero nomás que se levante usted a hacer alguito y no faltan 2 o 3 personas que, ¿verdad que sí? Que luego están echándole el ojo a ver qué está haciendo. Pues mire, ¿qué cree? Había un grupo de personas en aquel entonces que tampoco estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Mire, el pueblo de Israel estaba esperando un libertador, pero ellos no se imaginaban qué tipo de libertador estaban esperando. Si leemos las escrituras en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo es que el pueblo de Israel durante largos periodos de tiempo vivió esclavo por otros pueblos, por otras naciones, por otros países, y había sido oprimido durante mucho tiempo. Pero tenían una palabra de redención, que vendría un libertador a hacerlos bien padres, bien fuertes, poderosos. Pero el pueblo de Israel, como había vivido siempre sometido, ellos esperaban o creían que ese libertador que había de venir iba a ser un libertador de índole política o de índole militar, que iba a levantar al pueblo de Israel y que lo iba a hacer más importante que otros pueblos, más importante que otras naciones, más importante que otros lugares. Entonces esperaban a alguien de apellido Rubalcaba. Si habría Rubalcabas en aquel entonces. ¿Tú qué opinas, amiga? Mira, no me crees muy bien, ¿verdad? Hija de la mañana. Bueno, esperaban a alguien de un apellido de renombre, o alguien que viniera de una familia de militares, ¿no? De familias importantes, porque estaban esperando a ese redentor y a ese libertador. Pero ellos imaginaban que este era el tipo de redentor que estaban esperando. Entonces, ¿usted qué cree? Que nace Jesús en un lugar llamado Belén, criado en una ciudad llamada Nazaret, una ciudad pequeña. Entonces Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años, comienza a hacer milagros, comienza a hacer prodigios, pero el pueblo, pero los fariseos, que era el grupo de personas que no estaban de acuerdo con Jesús, decían: pero ¿cómo él va a ser el redentor? Él no cumple el perfil, él no tiene el apellido, él no viene de la familia tal, él no es de los militares tal. No. Entonces los fariseos decían: no, él no puede ser el libertador. Pero ¿sabe? Choqueaban un montón porque veían a Jesús hacer milagros, veían a Jesús hacer prodigios, veían que la gente comenzaba a seguir a Jesús por las cosas que él hacía. ¿Y qué cree? Pues les daba más coraje. ¿A poco no se siente más feo cuando vamos a ser honestos? ¿Quién quiere ser honesto hoy? Quiero ver su mano, nada más los que quieran ser honestos hoy. Ok, quiero ver su mano. Es más, yo también voy a ser honesto. Vamos a levantar la mano hoy todos. Mire, hace algunas semanas, un par de semanas, ¿verdad? En la calle, donde tengo una de mis tiendas de celulares, durante algunos años habíamos sido la única tienda de celulares. Y de repente, en menos de un mes, ¿verdad? Yo creo que somos ahora 5 tiendas de celulares. ¿Usted cree? No somos los únicos, pero sí los mejores. Viafone Plus, patrocinador de los grandes eventos. Sí, mire. Entonces se pusieron unas personas, los primeros que se pusieron, ahí estaban ya ellos puestos. Entonces yo vi su negocio y dije: no. Y le dije a mi mamá: pues qué padre, ya tenemos competencia, me gusta la competencia. Tiene un pastor que es muy competitivo, quiero que usted lo sepa. Digo: me gusta la competencia y todo, qué chido, que les vaya bien. Y pasaba por el local de afuera con ellos, decía: no, Dios, que les vaya bien, que les vaya bonito. Yo sé que mi provisión es celestial, mi provisión viene, y lo creo de verdad, mi provisión viene de ti, el sol sale para todos, bendícelos, Dios, que les vaya bien. Y así oraba. Entonces, ¿qué crees que luego pasaba y veía clientes en su local? ¿Y qué crees que sentía yo adentro? ¡Ay, hijo de la mañana! Y luego veía luego las cámaras, a ver mi local, a ver si tenía clientes, ¿no? Y decía: ¡ay, no hay nadie! Y en el otro local sí había gente. ¡Ay! Y sentía aquí adentro, me lloraba por ellos y los bendecía. Pero a la hora de ver que tenían clientes, ay, aquí adentro, ¿sabe cómo sentía?
Pero el Señor les bendiga. Yo sigo creyendo que mi fuente y mi provisión es eterna. Así que el Señor les bendiga a él y a los otros 4 y a mí y a todos los demás locales de celulares que estamos en la ciudad, ¿sabe? Entonces mire, los fariseos sentían igual con Jesús. No le caía bien que ahí anduviera él anunciando el evangelio, pero cuando veían que Jesús sanó a fulanito, que sanó a fulanita, sentían así, uy, en la mañana, es que mira, andan ya siguiéndole muchos, ya andan muchos tras suyo, y sentían aquí en el estómago que se les revolvía y todo acá. Pues ¿qué crees? Ellos llegaron a tal punto de tener un coraje tan grande con Jesús que buscaban únicamente la posibilidad o la forma de poder señalarlo, de ver en qué se equivocó, de juzgarlo, de en base a la ley, de ver cómo le ponemos el pie a este Jesús, ¿sabe? Ahora, según las escrituras, es importante, o era importante, que pudiera, si me pueden ayudar con uno de estos, por gracias, era importante que este grupo se levantara para que el cumplimiento de la palabra se pudiera dar, ¿verdad? Entonces, miren, estos fariseos estaban enojados con Jesús por lo que él hacía. Y pasados 3 años, dicen los historiadores, los teólogos, aproximadamente 3 años y piquito, fue lo que Jesús estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, proclamando el mensaje de su Padre de salvación y de vida y haciendo milagros. 3 años y medio aproximadamente fue el que Jesús estuvo compartiendo y ejerciendo su ministerio. Luego, pasado este tiempo, los fariseos dicen, no, ya, hasta aquí. Ellos lo querían apresar. Y la palabra del Señor dice que Jesús sabía que el tiempo estaba próximo en el cual iba a ser el apresado. Dice la palabra del Señor que la noche en que él sabía que todo estaba por comenzar, es decir, ese trayecto a que él llegara a la cruz del Calvario estaba por iniciar. Dice la Biblia que se va a un lugar llamado Getsemaní y se pone ahí con sus discípulos. De ahí separa a otros 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dice, ayúdenme a orar porque necesito que estén conmigo. La hora está cerca, el tiempo está cerca, ayúdenme a orar, por favor. Y dice la Biblia que Jesús se aparta a orar también. ¿Se acuerda de eso? Soledad involuntaria, ¿se acuerda? Jesús se aparta a orar también. Están ahí sus discípulos y esa noche Jesús es apresado. Y en ese momento comienza el juicio de los para con Jesús, el juicio y la tortura de los Cristo. Jesús comenzó en ese momento. La palabra del Señor dice que nuestro Dios es enjuiciado. Lo llevan delante de un juicio donde prefieren liberar a un ladrón de lo peor, ¿verdad? En lugar de a Cristo Jesús, que no tenía un delito por el cual el ser señalado, pero el cumplimiento de la palabra tenía que darse. Entonces mire, la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios es torturado. Dice la palabra del Señor que Él es latigueado. Dice la Biblia también en la palabra del Señor que a causa del sufrimiento y de sus llagas que nosotros podemos experimentar sanidad. ¿Sabe por qué nosotros proclamamos sanidad? Que era amazing, porque dice la palabra del Señor, por su llaga es que nosotros podemos ser curados. ¿Sabe? Aún en medio del sufrimiento y del dolor que Jesús estaba atravesando, estaban ocurriendo cosas gloriosas. Total, llega ese momento en donde es entregado en la cruz, donde va a ser crucificado. Y comienza una serie de acontecimientos espectaculares. Mira, cuando Jesús estaba ahí clavado en la cruz, parecía que estaba ocurriendo el acontecimiento de derrota más grande para los seguidores de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos anduvieron con Él, sus discípulos andaban con Él, mucha gente creyó en Él, pero ese Dios, ese Jesús que proclamó ser el Hijo de Dios y muchos habían creído en Él, ahora estaba en una cruz siendo crucificado, vaya la redundancia, entregando su vida. No sabían ellos, pero dando su vida en salvación del mundo. Pero parecería que estaban delante de una derrota. Lo mataron, lo agarraron, lo crucificaron, perdimos.
Eso parecía delante de los ojos de las personas que seguían a Jesús, ¿sabe? Había entre la multitud, por ejemplo, gente que decía crucifícanlo, y que tenía también un resentimiento en contra de Jesús, además de los fariseos. Pero en medio de las personas que estaban ahí en ese lugar, también había gente que estaba conmovida por lo que estaba ocurriendo, y sus discípulos ahí viendo uno que otro de lejitos y todo esto, ¿verdad? Y cuando ocurre este acontecimiento, parecía entonces a la vista de los hombres que estaba ocurriendo la tragedia más grande del mundo mundial. Quiero hacer un paréntesis, iglesia, en este mensaje, porque había algo que el Señor hablaba a mi corazón y lo quiero ministrar contigo el día de hoy. Mira, hay acontecimientos, hay situaciones que luego también nosotros pasamos, ¿verdad? Que luego también nosotros vivimos, y que pudiéramos interpretarlas quizá como la peor tragedia del mundo mundial que pudo haber ocurrido en nuestras vidas, que delante de nuestro entendimiento y delante de nuestros ojos parecería es la derrota más grande. Así como la gente que vio morir a Jesús en la cruz decía, es la derrota más grande, perdimos. Y hay personas, hay gente que pueden haber atravesado alguna situación en el transcurso de su vida creyendo, acabo de vivir la derrota más grande en la historia de mi vida. Sin embargo, mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba crucificado, estaba puesto ahí en esa cruz, Él entrega su cuerpo, Él es muerto en esa cruz. Eso fue un viernes. Luego llega el día sábado, y después llega un domingo. Un domingo en donde Pedro y Juan, María también, cada quien por su lado, van a visitar la tumba donde el cuerpo de Jesús fue entregado. Van a visitar ese lugar en donde estaba Jesús. ¿Y qué creen que se encuentran? Ay, ay, ay. Ahora, los sepulcros antes, o los lugares en donde ponían a los cuerpos, no eran como ahorita, ¿verdad? Que entierran y ponen el cofre y lo encierran, ¿verdad? En aquel entonces, imagínense unas cuevitas en donde los cuerpos eran ahí sepultados, era donde se colocaban después de la muerte. Pues el lugar en donde habían puesto a Jesús había sido cerrado con una piedra muy pesada, una piedra grande, pesada. Y los discípulos de Jesús, la familia de Jesús, todo el pueblo sabía que su cuerpo había sido puesto en ese lugar. Pero llega un domingo en donde llega una María, donde llega un Pedro, donde llega un Juan a ese lugar, y ven que la piedra del sepulcro donde Jesús había sido colocado estaba movida, estaba removida del lugar donde la habían colocado. Y dice la palabra del Señor que se contrarían. Dicen, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Se contrarían. Dice la palabra del Señor que María Magdalena está triste por lo que está ocurriendo, por lo que está pasando. Dice, ¿dónde está el cuerpo del maestro? Y la palabra del Señor dice que los ángeles se aparecen en ese lugar. ¿Y qué cree que le dicen a María? Le dicen, María, ¿por qué lloras, María? ¿Qué te acontece? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Por qué lloras? Y María estaba tristísima. Y le dicen los ángeles a María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y María está contrariada. Dice la palabra del Señor que ella voltea así en un momento, así como que voltea, y Jesús se le aparece a María. Ella no lo reconoce, dice la palabra del Señor que no lo reconoce, y le dice, si se robaron el cuerpo de Jesús, díganme nada más en dónde está y yo voy por ello. Ella estaba triste, estaba pasando un duelo, imagínense. Habían pasado un par de días únicamente de que Jesús había sido crucificado, y les dice, dígame dónde está Jesús y yo voy y lo busco. Pero Jesús se le aparece a María y le dice a María, todavía no vuelvo al Padre. Aquí estoy aún, mejor ve y dile a mis hermanos que no he vuelto aún a mi Padre. Y María se emociona muchísimo y le dice, Maestro. Lo reconoce y su corazón se llena de alegría. Y dice la palabra del Señor que María va corriendo a donde los discípulos a contarles lo que había pasado. Aquel cuerpo que había sido colocado muerto en ese sepulcro no estaba más. Al que vieron morir en la cruz había resucitado.
Resulta que aquel que vieron hacer milagros, que aquel que vieron hacer prodigios, que aquel que vieron hacer cosas impresionantes, resultó que ni aún la misma muerte lo pudo detener. Y estaba el corazón de María encantado. Y sabe, dijimos que parecía la derrota más impresionante para los seguidores de Jesús verlo muerto en la cruz. Pero sabe en realidad qué era lo que estaba ocurriendo y qué era lo que estaba aconteciendo. En aquello que parecía la derrota más grande, en realidad lo que estaba ocurriendo era el acontecimiento más glorioso que la humanidad iba a poder observar. Un Dios que fue entregado en una cruz y muerto, pero que se levantó de en medio de ellos para redimir su iglesia, sus amados. Estaba aconteciendo el acto más impresionante en la historia de la humanidad. ¿Sabe? Y mire, yo le quiero decir algo. Yo sé que hay cosas que luego vivimos, cosas que pasamos y que podemos interpretarlas como las derrotas más grandes en nuestras vidas. Pero yo le quiero decir algo en el nombre del Señor en esta mañana. Mire, aquello que usted vio y que usted interpretó, que usted miró como la derrota más grande que le pudo haber ocurrido, sabe, en realidad ha estado gestando un acontecimiento de gloria impresionante que viene para su vida. Pero es que parece la derrota más grande en apariencia. No lo entiendo muy bien ahora, pastor, pero lo vas a entender. Los discípulos no lo entendían tampoco. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando? Llegó un libertador que no se parece en nada a lo que esperábamos. Hizo milagros, hizo prodigios, nos habló cosas hermosas, pero luego fue muerto en una cruz. Parece que estamos derrotados. Ellos tampoco entendían. También estaban contrariados. También estaban sacados de onda, dicen por ahí, ¿verdad? Tampoco entendían qué era lo que pasaba. Y yo quiero decirle a alguien en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Dice la palabra del Señor: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en aquello que tú sientes que eres débil. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor cuando dice bástate en mi gracia? El Señor te dice que sea suficiente para ti saber que estoy contigo. Dios, pero el mundo, mi mundo de cabeza, tranquilo. Que sea suficiente para ti saber que estoy contigo, porque mi poder se está perfeccionando en aquello que tú sientes que eres débil, en aquello que te golpeó tan duro que crees, ahí viene la gloria más grande. Y yo quiero decirte hoy, iglesia, mira, yo no sé si tú estás en la tarde del viernes, o no sé si estás el sábado en el transcurso del día, o no sé si está por amanecerte en domingo. Pero pasó un día, pasó un segundo día y llegó un tercero. Viene tu tercer día. Dale un codacito a alguien, dile: viene tu tercer día. Díselo, pero díselo con autoridad. Dile: viene tu tercer día. Dile: viene tu tercer día. Pero créelo, dile: sí, viene mi tercer día. Y mire, la palabra del Señor dice que Jesús se levantó de en medio de los muertos. Y dice la palabra del Señor, antes de que Jesús entregara su vida, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 19 verso 28. Dice la Biblia: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que la escritura se cumpliera, dijo: tengo sed. Esta es una de las frases que dijo Jesús mientras estaba en la cruz. Dijo: tengo sed. Dice la Biblia, versículo 29: había allí una vasija llena de vinagre, así que la empaparon en una esponja con vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca a Jesús. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido.
Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Hay otra versión de las escrituras que dice: consumado es, consumado está. ¿Sabe qué Jesús estaba diciendo? La cuenta está saldada. No te debo ni te deben nada. Dice la palabra del Señor, Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en una cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto aconteció cuando Jesús vino a entregar su vida por usted y por mí. La palabra del Señor nos dice en el libro de Marcos, luego que Jesús resucita, Marcos 16:19: después de hablar con ellos, ya había sido Jesús resucitado, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Ese Jesús que vino y entregó su vida en salvación de todas las nuestras, dice la palabra del Señor que fue elevado al cielo y que se sentó a la diestra del Padre. Y vamos a comenzar a cerrar este mensaje leyendo el libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Filipenses 2:5, mire lo que dice la palabra del Señor: la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero mire lo que dice el versículo 9: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey amado, que a causa de ese amor intenso, inmenso que ha tenido por nosotros durante el inicio de los tiempos, dice la palabra del Señor, no fue importante para Él ser igual a Dios. Jesús era Dios, estaba con el Padre, pero eso no fue importante para Él, porque el amor de Jesús para el Padre, pero también para con nosotros, fue tan importante y tan inmenso que dijo: yo voy y entrego mi vida en salvación de la humanidad. Y nosotros creemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, por lo que dice su palabra, que a Él le fue dado un nombre que es sobre todos los nombres, delante del cual toda rodilla se doblará, delante del cual toda lengua confesará que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de nuestro Padre. Y por eso estamos aquí hoy, iglesia, porque ese Rey hermoso, ni aún la misma muerte lo pudo detener. La muerte de Cristo Jesús era el cumplimiento de su palabra, era el cumplimiento de lo que Él dijo que vendría a hacer para redimir al mundo. Pero la resurrección, dile a alguien, pero la resurrección, dile a alguien, pero la resurrección, ¿sabes? Era la confirmación. Por si te quedó duda, si me viste, ahí estaba yo en la cruz, ¿me viste? Pues aquí estoy, vivito y entero, y voy a sentarme a la diestra de mi Padre. La muerte fue la consumación.
La resurrección fue la resurrección fue la confirmación. Y es por eso que ahora podemos decir que vivimos porque nuestro Redentor vive. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Ponte sobre tus pies, iglesia. Por eso podemos hablar con total libertad. No importa lo que se venga, no importa quién se levante, no importa lo que hay adelante. Tenemos un Dios que su nombre es más grande que todo. Es más grande que cualquier prueba, es más grande que cualquier dificultad, es más grande que cualquier situación, es más grande que cualquier cosa que el ser humano pueda atravesar en algún momento. Nuestro Dios es más grande. Y por eso estamos en este lugar. Cierra tus ojos, iglesia, un momento. Wow. Aquí está la linda presencia de nuestro Dios. ¿Qué te parece si terminamos este tiempo adorando, glorificando el nombre de nuestro Dios? Porque Él es digno, dice su palabra, de suprema alabanza. Porque Él dice que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Porque Él dice que sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu, que le adoren en verdad. ¿Por qué no adoramos a ese Rey hermoso en esta preciosa mañana que está en medio de este lugar? Familia, muchas gracias por quedarte hasta el final de nuestro video. Muchísimas gracias por estar siguiendo también nuestro contenido. Si te gusta lo que estamos haciendo en Iglesia Amazing, te dejamos nuestros números de cuenta aquí abajo para que puedas hacer donaciones y poder seguir con este bonito mover de Dios y estar ayudando y haciendo cosas en nuestra ciudad. Activa la campanita y síguenos.